eh, comenzamos a asistir a las reuniones, a los cultos, y nos vamos enrolando en la vida de la iglesia. Y lo que vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo de los mensajes, ¿sí? De los estudios que los ministerios diferentes de las iglesias van haciendo. El ministerio de educación, el ministerio de evangelismo, de relaciones, etcétera. Vamos aprendiendo poco a poco desde el lenguaje, ¿verdad?, que utilizamos en las iglesias. Vamos aprendiendo doctrina, vamos aprendiendo Biblia, vamos aprendiendo muchas cosas, pero vamos al paso con la misma iglesia. Y en algunas, les repito, no en todas, em, no hay un discipulado como tal. Entonces, vamos creciendo bien con la ayuda del Señor, pero falta un elemento ahí, ¿verdad? Importante y que es bíblico, hacer discípulos, ¿sí? Entonces, para esto nos va a servir este caminar juntos en este libro, cómo crecer firmes en la familia de Dios. ¿Sí? Les voy a mencionar los tres. El primero, se llama Cómo crecer firmes en la familia de Dios. Entonces aquí vamos a aprender cómo perfeccionar nuestro momento devocional. Así a grandes rasgos, vamos a aprender cómo perfeccionar el momento devocional. Esto es muy importante en la vida de todos los cristianos. Fortalecer el, el momento devocional. A veces nada más leemos unos cuantos versículos o leemos algunos capítulos, pero a veces se queda así, en lectura. La oración no se diga, ¿verdad? Hay veces, en un principio o durante la vida cristiana, en los primeros años, o aunque llevemos varios años, a veces se reduce a pocos minutos de oración. Claro, lo hacemos, gratitud a Dios cuando nos levantamos, pedimos a Dios que nos bendiga en este día, ¿verdad? Damos gracias por el trabajo, por los alimentos, nos encomendamos a Él cuando vamos a iniciar un nuevo día, cuando regresamos, nos vamos a dormir, etcétera. Llevamos una vida de oración a veces, o en un principio, eh, si me permiten decirlo, un poco pobre. Bueno, con esto vamos a aprender cómo enriquecerlo, ¿sí? No se trata de pensar mal o hablar mal acerca de quienes no tenemos todavía el hábito de la oración, sino que se trata de juntos, ¿verdad? Ponernos el hombro, soportarnos y aprender y enriquecer esa vida de devoción en nuestro Dios. También vamos a realizar estudios bíblicos y memorización de versículos. Y estos versículos son clave sobre los elementos más importantes, más fundamentales del vivir cristiano. Eso es en resumen lo que podremos ver en este libro 1. En el libro 2 dice cómo profundizar sus raíces en la familia de Dios. Primero, recordemos, es cómo crecer firmes en la familia de Dios. El segundo es cómo profundizar sus raíces en la familia de Dios. Ahí también vamos a memorizar versículos. Vamos a analizar nuestro andar espiritual para poder dar testimonio a otros. Vamos a aprender cómo incluso escribir nuestro testimonio, hacer un ejercicio de darlo en determinado tiempo y, ¿cómo decirlo? Aprenderlo, amoldarlo para que sea de una manera fácil de expresar, fácil de compartir a los demás, ¿sí? Entonces vamos a aprender cómo poder dar un testimonio, pero principalmente a una persona que todavía no cree en Cristo, ¿sí? El libro 3 se llama Cómo llevar fruto en la familia de Dios. Notemos cómo va cambiando, ¿verdad? Dice, el primero es cómo crecer firmes, arraigados, ¿verdad? En la simiente que es Cristo. El otro, cómo profundizar
las raíces. Y el tercero es cómo llevar fruto. ¿Sí? Entonces, en ese libro 3 se van a efectuar estudios bíblicos relacionados con el carácter cristiano. También vamos a memorizar versículos que explican el Evangelio. Ya al dar frutos es porque ya lo vamos a compartir con otros. Em, bueno, ¿cuál es el propósito de esta serie? Si gustan anotarlo, anótenlo, yo voy despacio. Pero de todas maneras les recuerdo que les voy a compartir este libro. Es un libro que se puede engargolar. No es muy grande, no es muy grueso, pero se puede engargolar, ¿sí? Cómo crecer firmes en la familia de Dios. Ok. El propósito también de este discipulado es que no nada más yo como guía en esto, porque no seré el maestro, no seré nada, sino que solamente los voy a guiar para que juntos caminemos en esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no nada más seré yo el que participe, también me gustaría o quiero que participen todos, hermanos, em, porque todos tenemos que hablar. Ahorita pues es la introducción, es la primera sesión y trata de esto. ¿Por qué la serie se llama serie 2:7? Porque está basada en el pasaje de Colosenses 2:7. ¿Alguien quiere leer ese pasaje? También les digo que tratemos de tener ahí a la mano nuestra Biblia. Y por qué no, ¿verdad? La libreta, con qué anotar. Y vamos a participar. ¿Alguien que guste leerlo? Colosenses 2:7. Yo, hermano, la paz de Dios, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana. Sí, leo, hermano, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En acción de gracias. Ok. Sí. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Número uno, hermanos. Que el creyente llegue a estar sobreedificado en Cristo y establecido en la fe. Ese es uno de los propósitos de esta serie. Que estemos bien cimentados, sobreedificados en Cristo, ¿verdad? Porque Él es la piedra angular, Él es la base de nuestra fe. Y dice aquí, establecido en la fe. Esta serie, les repito, incluye instrucciones sobre cómo realizar estudios prácticos, cómo desarrollar la habilidad de memorizar las escrituras, memorizar versículos. ¿Por qué creen que es importante memorizarlo? ¿Pueden comentar? ¿No? Se nos facilitaría más la enseñanza, hermano. Sí, Sí, sería, yo creo que es por eso, sería más fácil, o sea, recordar el texto, ya tenerlo bien presente palabra por palabra, ya de esa manera, pues, estaríamos aún más seguros de lo que estamos enseñando, hermano. sí. Levantó la mano. Es correcto. Sí. Entonces vamos a desarrollar la habilidad de memorizar las escrituras. Aquí, ¿a cuántos de ustedes se les dificulta memorizar un texto corto o largo? ¿Sí? A muchos se nos dificulta. Entonces,
Gracias a Dios, en este material tenemos unas pautas para memorizarla. Si algunos, ¿verdad? Que crecimos desde pequeños o desde jóvenes en la iglesia presbiteriana, recordaremos cómo nos hacían repetir, ¿verdad? Los versículos. Pues vamos a recordar poco de ello. Eh, su- este, eh, la base es la repetición, obviamente, ¿verdad? Pero esa es una habilidad que vamos a desarrollar. Y gracias a Dios que está en los tres libros. También vamos a desarrollar esta habilidad de cómo perfeccionar la vida devocional. ¿Alguien quiere compartir con toda la confianza, ¿verdad? ¿Cómo es su vida devocional? ¿Qué comprende su vida devocional? Bueno, pues, bueno, es ¿Sí? que no le encuentro aquí para levantar la mano, hablas eso, David. Bueno, habiliten su micrófono Sí, es que no le encuentro yo aquí como no le sé mucho esto, no se preocupe, no hermano. puedo encontrar la mano. Bueno, contestando a su pregunta, la vida devocional, por ejemplo, la vida en la mañana, pues es la oración, la lectura bíblica y reflexionar qué leíste, sobre qué. Entonces yo, por lo general, sigo un calendario que nos hicieron el pastor Emanuel Castillo Robles, nos hizo llegar. Entonces, en ese orden, pues ya uno va meditando o reflexionando de qué les habló la escritura, los personajes, de cuál era el mensaje, la época y todo esto. Lo vas manejando, inclusive lo vas intercalando, ya acabas tu lectura, tu oración, y ya después pues ya te continúas con lo que son tus labores de trabajo y demás. Sí, Uh-huh. Ese es un ejemplo, ¿no? Y en cuanto a cómo a mí se me dificulta, pero casi el 90% y no exagero, para memorizar. Entonces busco yo una temática o me guío por medio de unas palabras clave. Es un sí, sistema que yo más o menos le busco, ¿no? sí, Y entonces, por ejemplo, cuando estoy trabajando y me acuerdo de los pasajes bíblicos, de hecho los puedo comentar y todo, pero no me pregunté la cita bíblica, nunca se la voy a poder decir. Pero afortunadamente ahora vez con la tecnología que nos ha dado, entonces, por ejemplo, en la Reina Valera 1960 hay una Biblia que se aplica por Play Story. Bueno, más lo que le puedo dar la señal es que es café con azul. Entonces, esa está ahí, para mí en lo personal es de mucha ayuda, y entonces ya más o menos me acuerdo y pongo la palabra clave y ya me va a aventar mucha información, pero como ya me ubico, más o menos sí ubico el libro bíblico, entonces ya desde ahí ya me voy encaminando. sí. Pero digo, ya me sale un poquito del tema, pero en cuanto a contestar la primera de la memorizar, sí se me dificulta muchísimo en lo personal. Sí, sí, sí. Es lo que muchos Gracias. adolescentes. Bueno, nada más o alguien más quiere compartir cómo es su devocional. Con toda la confianza. Mi devocional, Antonio Pérez, el de Monclova, Coahuila, iglesia, Sinaí, iglesia presbiteriana Sinaí. Lo inicio así, con una oración, lectura de la Biblia. eh, bueno, incluyo antes una alabanza. Estoy hablando del devocional familiar que iniciamos aquí en casa. Ok. Eh, Ajá. lectura de un texto seleccionado. De hecho, estamos leyendo libro por libro, capítulo por capítulo de X libro aquí en la casa. Y después de leerlo, tomamos los puntos claves y lo explicamos brevemente, 10 minutos de explicación, y oramos por cada necesidad de los participantes del devocional. Ok. Muy bien. Eso es importante también. Bueno, esa es una de las habilidades que vamos a desarrollar y está muy bien hacerlo de manera familiar
y también de manera personal, ¿sí? También vamos a desarrollar esa habilidad de cómo ser más eficaz en la evangelización. ¿Cuántos quisiéramos tener esa facilidad, verdad? A veces nos limitamos porque decimos, es que no sé qué decir, no sé cómo, etcétera. Pero tendremos las herramientas necesarias para ello. Otro de los propósitos de, de, mm, de esto es que lleguemos a ser consecuente en estas disciplinas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que las llevemos a cabo, que no nada más llevemos un taller más, un curso más y llenarnos de conocimiento, porque sí es bueno conocer, pero el objetivo también, el objetivo primario es que seamos consecuentes, que seamos, que lo llevemos a la práctica, que lo llevemos más allá del conocimiento y que seamos intencionales en ello, en lo que acabamos de mencionar, en memorizar, en llevar a cabo el devocional personal, en ser eficaz en la evangelización, evangelizar, ¿sí? Ese es un objetivo muy importante. Otro propósito es que el creyente aprenda a tener una sobreabundancia de gratitud en su diario vivir, ¿sí? Y que también otro objetivo es que el creyente sea instruido, ¿sí? Lo que les dije al principio, gracias a Dios nos rescató, nos llevó a la iglesia por medio de una invitación o porque crecimos ahí y el Señor habló, ¿verdad? A nuestro corazón, nos regeneró y estamos ya en la iglesia, somos sus hijos. Pero a veces crecemos solamente con los cultos, con las predicaciones, en las sociedades donde nos desempeñemos, ya sea varones, mujeres, etcétera. Pero no es lo mismo llevar un discipulado. Echemos nada más a volar la imaginación, y no tan solo la imaginación, sino que fue real el discipulado que llevaron los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Cristo. Diario, durante 3 años o casi 3 años, ¿sí? Entonces fue un guiar. El Señor hacía preguntas, el Señor enseñaba. eh, bueno, lo podemos ver en los evangelios cómo se desempeñó esto. Ahora, ¿Cómo quedaría el 4? Perdón, la interrupción. El 4, ¿cómo quedaría? Perdón, por favor, gracias. que el creyente sea instruido, ¿sí? Gracias. Sí. ¿Por qué debemos de ser instruidos? Porque podemos a veces en nuestro, ¿cómo decirlo? A nuestro entender, a veces tenemos ese dicho, a nuestro entender, ¿verdad? Nosotros leemos la escritura, como mencionaba nuestro hermano, leemos en familia o personalmente un versículo y le damos una interpretación, ¿sí? Pero no, y no digo está mal, está bien, no, sino que es necesario que aprendamos, perdón, que seamos instruidos para que cuando nosotros seamos instrumentos de Dios para llevar este conocimiento a otros, para evangelizar a otros, para discipular a otros, pues estemos debidamente instruidos. Por eso es necesario. No este libro, no estoy hablando de este libro, sino es necesario el discipulado. ¿Sí me explico? Ahora, esos son los propósitos. Ahora, ¿qué esperamos de esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Sí? Uno de los resultados es que vamos a desarrollar cualidades, fíjense bien, cualidades que nos permitan asumir mayor responsabilidad y ser más eficaces, eficaces en la iglesia donde estamos, en nuestra iglesia local. Ese es uno de los resultados. Que seamos, que desarrollemos cualidades
¿Qué cualidades? Como las que mencionamos, ¿sí? Vamos a desarrollar nuestro devocional diario, nuestro aprender versículos de memoria, evangelizar a otros. Vamos a poder desarrollar eso y eso nos va a permitir asumir mayores responsabilidades. Díganme si no nos ha pasado en un principio cuando nos invitan a participar de un ministerio o de hacer una oración o de dar una bienvenida, no sé, alguna actividad. Y en un principio decimos, no, es que no estoy preparado, es que no sé qué decir. Traigan invitados, es que no sé cómo invitar, no sé cómo evangelizar. ¿Sí? Eso nos ha pasado en un principio, o puede que nos esté pasando en un presente. Pero gracias a Dios que esto nos va a ayudar a superar esto. ¿Sí? También un crecimiento espiritual y que se establezca una firmeza en nuestra fe, en nuestro andar con Dios. Eso es lo que esperamos, es un resultado. Y si lo asumimos de veras con ahínco, de corazón, ¿verdad? De veras que hay excelentes resultados, no porque nos hayamos empeñado, no porque somos inteligentes, no porque cursamos esto, sino porque vamos a desarrollar una vida devocional con nuestro Dios. Y esto nos va a dar la capacidad, o sea, nuestro Dios nos va a alimentar, nos va a fortalecer y vamos a poder ser capaces de ello por Él, ¿sí? Y también un resultado, hermanos, que es grato, es que adquiramos nosotros, ustedes en este caso, que adquieran estas herramientas y que aunado a lo que ustedes ya conocen, sean unas herramientas para que ayuden a otros a crecer en Cristo y que también de alguna manera ustedes puedan alcanzar a otros para Cristo, a otros, a los no creyentes, perdón. ¿Sí? Bien, voy a compartirles. Bueno, no lo tengo aquí en mis diapositivas. Comentarios generales, dice aquí. Esto lo van a ver cuando yo les comparta el libro. El punto número 1, esto es pues, como indicaciones, ¿no? Pero aquí dice comentarios generales. Y se los voy a mencionar, no es necesario que los anoten, pero para que los tengan presente. Dice que debe haber cuando menos 10, de 4 a 10 alumnos, ¿sí? En este grupo de discipulado. Este es un caso diferente, es un caso excepcional porque pues, es una plataforma digital y de alguna manera sí hay como control de esto, ¿no? Dice el punto número 2, muy importante. Nadie debe sumarse al grupo después de la segunda sesión. Esto no es con el afán de ser, pues no sé, de egoísmo o otra cosa que se pudiera malinterpretar, sino porque es difícil después ponerse al corriente, ¿sí? Porque se dejan tareas, se dejan actividades. Entonces, si alguien que no inició hoy y no inicia la siguiente semana, pues ya le será difícil ir al paso a partir de la tercera sesión. Se requiere un gran esfuerzo, ¿verdad? También debemos de cumplir los requisitos, pues, ¿qué es? Las tareas, las memorizaciones, porque vamos a tratar de entre nosotros mismos calificarnos. La mayoría de las sesiones requieren alrededor de 1 hora de preparación y em, es preferible que no se falte a más de 2 sesiones, hermanos.
Es difícil ponerse al día cuando uno se queda atrás. Sí, es difícil, no imposible. Y lo que les dije hace un momento, hace un ratito, no es un curso basado en solamente exponer, sino que hay oportunidad de expresarse dentro de la sesión. ¿Alguien tiene una duda? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, avanzamos. Voy a compartirles ahora sí las diapositivas. Ay, perdón. Perdón, sí. Ok. El objetivo en esta sesión es que aprendamos, esto es si fuéramos nuevitos, aprendamos a cómo marcar la Biblia. Sí. Hermana Raquel, ¿quiere? Eh, Hermano, a lo mejor sería más sencillo para usted si en el WhatsApp, donde el Pastor Limón nos compartió la invitación para el curso, ahí pusiera los PDFs, no tendría que enviarlos a todos los correos. Ok, es que pensaba hacer con nosotros un grupo, no, quizás no abierto. Yo acostumbro, Claro, o un grupo cerrado. así Lo es. otro, ¿qué ventajas tendría? Bueno, como no sabía la dinámica del curso, de que para la próxima sesión se integraran otras personas. Pues muchas ventajas, sobre todo para ellos, ¿verdad? Porque vamos Claro. a aprender, vamos a aprender, yo me incluyo. Eh, no, no hay ningún inconveniente. Lo que sí Es que quiero después de un resaltar, tiempo, pues sí entiendo que ya no se es parte de un grupo. Y bueno, se aprende mucho en grupo. He estado en durante la pandemia tuve la oportunidad de estar en varios talleres con el Pastor Limón sí. y pues sí creo que aprendimos, cuando menos el grupo que yo tenía se mantuvo, Ujú, se mantuvo, o sea, ahora perseveramos en la fe. sí. Y sí tengo problemas para memorizar, tengo 70 años y me cuesta mucho trabajo memorizar. Eso no me parece, me es difícil, lo acepto. Entiendo, hermano. Sí. Los versículos en este libro son 5, si no mal recuerdo. Este, son cortitos, por decirlo así, ¿verdad? Se empieza a complicar un poquito después porque de cada tema, ahorita vamos a verlo, de cada tema hay que aprenderse dos o uno de preferencia, ¿no? Mínimo, perdón, mínimo uno, pero de preferencia dos. Y así sucesivamente se va complicando un poquito. Pero es tan sencillo. Ese sería el objetivo primordial del curso. Memorizar, no. Ese no es el objetivo primordial. ¿Sí? Es parte de. Sí, Gracias. sí, hermano. Muy bien. Bueno, entonces, es que de que iba a compartir. Permítanme. A ver, ahí se ve este. Sí. Ok. Ahí ya se va a ver bien. Listo. Objetivos de aprendizaje. Que el alumno sea capaz de marcar la Biblia mediante líneas, colores, símbolos, notas o referencias. ¿Sí? Explicar el mensaje contenido en cada uno de los versículos anotados en su libro de trabajo. Bueno, eso lo vamos a ver cuando ya les pase el libro. Repasar el versículo primera de Juan 5, 11, 12. Para esta sesión, perdón, para la siguiente,
esa sería una de las tareas, memorizar ese versículo, Primera de Juan 5, 11 y 12. Algunos ya se los van a saber. Este, no sé si se lo sepan, es el que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Bueno, voy a compartir otra. Bueno, la siguiente, hablando de cómo marcar la Biblia. No, no es de a fuercita que sean, que tengan que ser los símbolos que aquí voy a compartirles, sino que el propósito es que aprendamos a marcarla y a identificar lo que estamos marcando, ¿verdad? Algunos podemos marcar, como se ve en la imagen, de ciertos colores para ciertos temas. Se me ocurre que el rojo sea para mandamientos, el verde para promesas, no sé, pero es un buen hábito. A algunos quizás no les guste y se respeta eso. De hecho, yo no marco mi Biblia, yo uso la aplicación y ahí hay diferentes colores, la marco y escribo en la aplicación, escribo con mi celular los comentarios que yo haga de X versículo o pasaje completo. ¿Sí? Algunos les gusta, yo sí marco, pero solamente con lápiz, ¿sí? O lapicero, si algunos le llaman, es el de portaminas, ¿sí? Pero casi no marco con marcador o con tinta. Entonces, aquí están unas ideas, algunos tips, qué tipo de bolígrafo usar, qué versión usar para una mejor comprensión, pero sí es necesario tener en mente eso, ¿verdad? Marcar de alguna manera los versículos que vamos estudiando en nuestro devocional diario. Aquí vamos a practicar, vamos a inculcar mucho ese devocional diario, esa lectura. Ahora, ¿qué usar? Miren, aquí está una serie de traducciones y paráfrasis de Biblia, de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes utilizan la aplicación de YouVersion? ¿No la utilizan? No la conozco, yo al menos no la conozco. Así No la se con- escribe YouVersion para ponerla y luego bajarla. Se escribe, YouVersion, se escribe Yo de you, de tú, you, version, de yo, versión. ajá, Así se escribe. Está para ok, Android y para Apple también. ok, gracias. Sí. Ay, ya me perdí aquí. ¿Cómo? Esa es una herramienta, es muy buena. Chat. Ah, bueno, aquí está. Ahí la escribí en el chat. Sí, hermano. Sergio, Sí, David. sí, mira, yo por ejemplo, yo aprendí que, por ejemplo, en el estudio de la Biblia manejo, por ejemplo, Reina Valera es mi base, 1960, uso la nueva traducción viviente y también uso la Biblia Palabra de Todos, Biblia para Todos, lenguaje actual, y la de las Américas, porque a veces nos toca ver tenemos la bendición de trabajar con grupos, y entonces dependiendo del grupo que vamos a manejar, es donde yo le voy encontrando más el sistema, porque hay personas que, y lo digo yo porque a mí me costó mucho trabajo entenderle a la Biblia Reina Valera 1960, porque tiene un lenguaje todavía antiguo, español, entonces hay gente, yo en ese orden, yo me costó mucho trabajo. Entonces yo en mi tiempo me tuve la oportunidad de, no era Biblia para todo el lenguaje actual,
sino palabra de Dios para todos. La que yo en donde yo me enfoqué primero fue con la Biblia del lenguaje para todos, lenguaje actual, es una, no sé si todavía la sigan sacando, y Sí, entonces ahí, y ya me regresé a la Reina Valera, pero ya le encontré más el sentido. sí, Entonces yo en mi caso manejo diferentes versiones físicamente. La Biblia la manejo físicamente. Ese YouVersion nunca, o sea, sí lo he visto, no lo sé manejar. No, para qué le digo, más no me cuesta trabajo, sí la veo ahí que está ahí, pero no sé ni cómo, tengo ahí la herramienta, pero no sé ni cómo, por dónde empezar, ni cómo manejarla, y no he visto si YouVersion tiene un tutorial, algo así, lo ignoro. les recomiendo que busquen en YouTube. Seguramente ahí van a encontrar un tutorial desde cómo instalarlo hasta cómo usarlo, ¿sí? Crear textos, crear imágenes, y utilizar estas versiones incluso que están aquí en pantalla, seguramente ahí se encuentran. Y en la YouVersion, sí. Todas estas versiones ahí se encuentran. Y es muy importante porque nos ayuda a una mejor comprensión. ¿Sí? Si como dice el hermano, en la versión Reina Valera 60 hay algunas palabras que a lo mejor no podemos comprender muy bien. Bueno, si ustedes van a la NBI, a la PDT, a las que mencionó el hermano, seguramente sí se encuentra un mejor lenguaje sin desvirtuar el significado del pasaje, el significado del texto. ¿Sí? Vámonos un poquito más a prisa. Miren, otros tips o consejos de cómo usar símbolos, ¿sí? Para abrir un pasaje, cómo cerrarlo, cómo subrayar, líneas verticales, etcétera, ¿no? Esto lo van a encontrar también en el libro. Después de terminar la sesión, si por favor me dejan su número y yo se los voy a mandar. Les digo que, olvidé comentar, yo hago grupos donde no es posible, por ejemplo, mandar que los demás integrantes manden cualquier mensaje. Si alguien quiere mandarme un mensaje, lo puede hacer personal y no hay ningún problema. Pero el grupo yo únicamente lo ocupo para enviar información, enviar material y que todos lo tengan sin dar lugar a mucho diálogo, ¿no? Y a mensajes que quizás a otros no les gusta, no sé. Discúlpenme, pero así hago los grupos, ¿no? Está bien porque luego se satura mucho. Se saturan sus teléfonos, etcétera, y por recibir muchas cosas. Bueno, aquí están, les digo, los diferentes símbolos. No son exclusivos. Cada quien puede inventarse su propia metodología de marcado, de comentado en su Biblia. ¿Sí? Dice aquí, saber marcar la Biblia facilitará encontrar textos bíblicos en asuntos específicos. Yo les comentaba, ¿verdad? A lo mejor utilizamos el rojo para este tipo de textos, el verde para el otro, y así se nos hará fácil. Por supuesto que ya hay Biblias, las Biblias arcoíris, las Biblias que ya están en colores, para identificar las diferentes temáticas. Pero es una buena práctica porque eso también nos va a ayudar a memorizar, a acordarnos en qué pasaje está este tema, ¿no? En qué cita bíblica. Pues bien, vámonos. Ya comentamos, ¿verdad?, acerca de las diferentes versiones. ¿Tiene alguien una duda acerca de esto? No, Dice aquí en el material, bueno, los versículos que vamos a memorizar durante este libro son 5, les doy las citas. Adelante. Está raro porque el enlace es directo y desconozco por qué le esté solicitando ello.
Eso. O no tenga descargado tal vez un... Tal vez no tiene la aplicación de Zoom. Ujú. Sí, sí. Gracias. Es mi esposa, la hermana Claudia Luz. Bueno, perdón, los temas son estos, fíjense bien. Número 1, seguridad de la salvación. Y el texto clave, el texto que trataremos de memorizar, traten de memorizarlo, es Primera de Juan 5, 11 y 12. Segundo, seguridad de una respuesta a la oración. Si lo dije muy rápido, me dicen. Sí, hermano, ¿nos Seguridad, puede repetir, por favor? sí, seguridad de una respuesta a la oración. Seguridad de una respuesta a la oración. Juan 16, 24. Seguridad de la victoria. Seguridad de la victoria. Primera a los Corintios 10, 13. Seguridad de perdón. Primera de Juan 1, 9. Ay, hermanos, ahí están. Ah, ok, gracias. Todo es seguridad de. ¿Ya lo tienen? Permítanos tantito, hermano, por favor. Perdón. Se le puede encriptar, que viene siendo como tomar foto con el mismo celular de esa pantalla, y así tenemos ya todos los datos. ¿Es correcto? La última no se ve, hermano. Seguridad de orientación. Proverbios 3, 5 al 6. 5 y 6. Seguridad de orientación. Ok. Ahora, estos versículos, anótenlos en una fichita de esas de 8 por 13. O ustedes búsquenlas como fichas bibliográficas, unas tarjetitas, y ahí escriban los versículos. Pueden escribir en la primera cara el versículo y en la cara posterior la cita, el tema y la cita. Es muy importante que aprendamos el tema. ¿Cuál es el tema? Seguridad de salvación. ¿Sí? Y ya escriben el texto. Y la cita es esa, Primera de Juan 5, 11 y 12. El otro tema es seguridad de respuesta a la oración. Esos son los temas, los que tienen en pantallas. A eso nos referimos como temas. Bien. Voy a continuar con la siguiente lámina. Dice aquí esta lección, empecemos con Cristo. ¿Sí? La Biblia dice, hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? A la par de esta maravillosa verdad, tenemos la afirmación en su palabra de que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Sí? Entonces,
Si hasta ahora donde sabemos hemos recibido a Cristo, hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal, como lo indican estos versículos, ahora, ¿qué creen? Somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos ahora hijos de Dios. Y muchas personas cometen el error de medir la certidumbre de su salvación según lo que sienten. Ese es un error, ¿sí? Juzgarnos o medirnos según lo que sentimos. No debemos de cometer este error. Debemos de creer en Dios, creer en lo que el Señor nos ha dicho. Dice el versículo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí? Ahora es imposible, hermanos, pues explicar en poco tiempo, pues los maravillosos resultados de esta, de este intercambio, de esta transacción que se hizo cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Sí? Dice aquí la lección: un niño puede nacer en un hogar acaudalado y tener buenos padres, hermanos, hermanas, puede tener casas, tierras, todo, pero en el momento de nacer no es necesario informarle de todas esas cosas maravillosas. Primero hay que atender cuestiones más importantes. Tiene que recibir protección porque ha nacido en un mundo lleno de enemigos. En el hospital es atendido como pues de una manera tierna, con guantes esterilizados, se mantiene aislado de muchas cosas para que no sea presa de gérmenes, ¿verdad? Entonces, ahora, en este caso, nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido en un principio como un infante, como un bebé espiritual, ¿sí? Y ese es un momento importante en nuestra vida. Y estas verdades de las que vamos a hacer memoria, vamos a aprender de memoria, pues son importantes, es esencial para nosotros, es como, como la leche espiritual que dice la palabra de Dios que debemos de desear, ¿sí? Memorizarlo, aplicarlo a nuestra vida, para que no seamos llevados de aquí para allá, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. ¿Sí? Y con esto también nosotros vamos a poder vencer tentaciones, ¿sí? Que que nos hacen tener inseguridad de todos los temas estos que ya copiaron, que ya tenemos, ¿sí? Una tentación es tener inseguridad de qué? De salvación, inseguridad de la respuesta a la oración, inseguridad de victoria, inseguridad de perdón, inseguridad de orientación. Más de alguna vez, en algún momento, hemos tenido una de estas tentaciones. Más de alguna vez hemos sentido esa incógnita en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Me escuchará el Señor? Le pido, ¿de verdad ya me perdonó? ¿De verdad voy a obtener una respuesta? ¿En verdad tendré la victoria o tengo la victoria? ¿Sí? En alguna ocasión hemos tenido alguna de estas inseguridades. Bien. Pues aquí están los versículos. Seguridad de la salvación. No sé si se nota, se ve bien. Sí, sí, hermano, se ve bien. Bueno, gracias. Dice aquí: la primera ofensiva de Satanás es sembrar dudas sobre la obra que Dios ha realizado en nuestro corazón. Entonces, nuestra única esperanza, hermanos, es resistir ese ataque. ¿Cómo? Recurriendo a la palabra de Dios. Acordémonos cómo resistió nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué dijo el Señor en cada tentación que Satanás le dijo? Porque escrito está. Eso, escrito está. ¿Sí? Que no solo de pan vivirá el hombre. En todos los casos dijo, escrito está. Entonces, si alguna vez tenemos inseguridad de salvación, escrito está, y este es el testimonio
que Dios nos ha dado, que tenemos vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Entonces son armas que tenemos, recordemos que es la espada, ¿verdad? La palabra, son armas que tenemos para poder resistir la tentación. Seguridad de una respuesta a la oración. Dice aquí, Satanás nos hará dudar de la eficacia de la oración, pero él tiene una respuesta certera porque es fiel y para siempre es su misericordia. Tenemos una seguridad en la respuesta, en la respuesta a la oración. Seguridad de victoria es otro ataque del enemigo que es dirigido a nosotros, a nuestro pensamiento, y nos hará recordar algún pecado. Y eso es lo que a veces nos detiene, ¿sí? Tener presente el pecado que cometimos, sí, tener esa seguridad de que el Señor nos ha perdonado. Dice la palabra que Él arrojó nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda más de ello. Entonces debemos de tener en mente esa seguridad, como mediante ese texto también. Así también la seguridad del perdón. Otro ataque del enemigo es que dudemos del perdón de Dios a nosotros. En Jesucristo tenemos un abogado fiel, ¿sí? Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos da esa seguridad de su gracia, de su infinito amor. Y de Amén. saber, hermanos, que el Señor no hace las cosas a medias. Él no es hombre, no es como nosotros, que algunas personas pueden llegar a decir, pues yo perdono, pero no olvido, ¿sí? El Señor nos ha perdonado. Ello. Esa orientación me va a guiar. Quiero emprender esto, quiero trabajar en esto otro, en la iglesia, en mi vida, etcétera. Pues el Señor nos va a dar eh, el mejor camino, porque dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Entonces debemos de confiar en ello, hermanos. Es una breve de esta respuesta a la oración, seguridad de la victoria, del perdón, de la orientación. ¿Cuántos de nosotros aquí llevamos poco de creyentes, hermanos? Pueden, aunque sea nomás poner la manita así, o ya llevamos varios años Sí, hermano. como hijos de Dios. ¿Sí? Pues aunque créanlo que a veces podemos tener pues toda una vida, muchos años en el Evangelio y tener todavía alguna duda, algunas inseguridades, pero precisamente el Señor ha provisto de este discipulado y de otros, ¿verdad? No quiero decir que es el único, el mejor, etcétera, no, sino que es una herramienta que Dios les ha hecho llegar a través de los medios, ¿verdad? Para que podamos juntos crecer firmes en la familia de nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Muy bien. Miren, aquí está. Pautas para memorizar un versículo bíblico. Voy a centrar un poquito más esto. Antes de memorizar, ¿perdón? Antes vamos a leerlo varias veces. Ah, ok, sí. Debemos de aprender el tema,
¿Cuál es el tema en el primer caso? Seguridad de la salvación. Seguridad de la salvación. Ok, entonces tenemos que decir el tema, la cita y la primera frase. Esto del punto número 2 es si es que el texto es muy largo, ¿sí? Entonces, aprender. Vamos a hacer el ejercicio, hermanos, ¿sí? Miren. Primera de Juan. 5, 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Yeah. Bien. Ustedes síganme con su vista. Fíjense bien. Antes de empezar a memorizar punto número 1, debemos leerlo varias veces. Y aquí dice algo importante, en voz alta, ¿sí? Entonces, lo leemos, por ejemplo, lo leo yo, perdón. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y así lo repetimos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Y dice aquí el número 2, aprende el tema, la cita y la primera frase. Entonces, seguridad de la salvación, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Podemos empezar así, ¿verdad? Ya en la práctica personal. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y repetimos, seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y cuando dice, después de repasar varias veces el tema, la cita y la primera frase, agregue la siguiente, ¿sí? Entonces ya decimos, seguridad de la salvación, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y así repetimos, y poco a poco vamos agregando frases, ¿sí? Hasta que podamos decirlo, ¿verdad? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante. Al memorizar y repasar el versículo, tenemos que reflexionar cómo se aplica a nuestra propia vida. ¿Qué testimonio? Si quieren, ¿verdad? Antes, pueden leer un versículo antes o dos, no sé. Dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es la reflexión? ¿Creo en el Hijo de Dios? Me puedo hacer la pregunta. O puedo confirmarlo, afirmarlo en mi vida. Yo creo en el Hijo de Dios. Entonces se aplica para mi vida, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces yo tengo al Hijo, yo tengo la vida. No tengo por qué dudar si soy hijo de Dios. Tengo la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué me puede? Estoy parafraseando, ¿verdad? De cómo aplicar, cómo reflexionar y aplicar a mi propia vida. ¿Qué puedo hacer por aquellos que no tienen la vida? Compartirles el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde iba a ir yo cuando no tenía la vida, cuando no tenía el Hijo. Iba corriendo a la perdición, ¿verdad? Y el mundo está así
nuestra familia, nuestros amigos, compañeros, etcétera. Entonces eso nos va a ir envolviendo en esto en este discipulado. No nada más, como dije al principio, no nada más llenarnos de un conocimiento, sino reflexionarlo y llevarlo a nuestra propia vida. Volviendo a las pautas para memorizar, dice aquí en el punto 6 que siempre debemos repasar el versículo en ese orden: tema, cita, versículos y cita. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que vamos a decir eh, seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y decimos el versículo, y después de decir el versículo repetimos la cita. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Tienen preguntas? Ese fue un ejemplo nada más. Y aquí dice, ¿verdad?, que lo más importante para la memorización es repasar, repasar y repasar, ¿sí? Tenemos que repasar, pues, sin temor a equivocarnos, porque al principio nos vamos a equivocar. Y de esto se trata esto, ¿verdad? De equivocarnos para podernos corregir y poder ir avanzando en esto. Y dice aquí, después repasa el versículo una vez por día como mínimo, ¿sí? Y mientras más lo repasemos, más se nos va a quedar en la mente. Acuérdense que les comenté de los de las tarjetitas, ¿sí? Anoten ahí los cinco, en 5 tarjetitas, en cada una anoten el tema, la cita, el versículo ya escrito, y al reverso puede ser la cita, ¿sí? Disculpe, me estaba viendo los comentarios, el chat, perdón, para mandarles el libro. Ok, creo que no hay duda en esto, ¿verdad? En esta ocasión sí fue un poco más corto porque pues es introductorio, pero ¿qué creen? Aquí está la tarea. Yo no les garantizo. Casi les aseguro, hermanos, que de verdad, a mí me pasó, yo por eso se los comparto. Al tener en mis manos este PDF y después imprimirlo, engargolarlo, en verdad que a veces es imposible no seguir eh, después de la sesión de tarea. Por ejemplo, de tarea va a quedar la sesión 2 y ahí hay cosas que contestar y nos gana, bueno, a mí me gana continuar. Ay, que viene en la 3. ¿Por qué? Porque de verdad que es edificante, hermanos. De verdad, de verdad. Es edificante porque desde esta primera y la segunda lección ya nos va nutriendo y nos hace querer más, ¿sí? Aquí está la tarea, hermanos. Aquí dice, leer el capítulo 2 del Evangelio de San Juan y anotar su reflexión Para para compartir. compartirla en el grupo. Es un breve tiempo que usaremos para compartir en este grupo lo que nosotros reflexionamos. Recordemos que es un devocional personal. Si llevan, ¿verdad?, en su casa devocional familiar, es correcto, pero aparte tienen que hacer su devocional personal, ¿sí? También de tarea es memorizar el versículo.
seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Fíjense que un tip que yo vi y aprendí en el primer grupo, antes de la pandemia, llevé dos grupos. En un grupo había este, unas hermanas que cuidan a una nietecita, sobrina nieta. eh, Incluso ellas mismas le enseñaban, le estaban enseñando a los niños, ¿no? A la niña, a las niñas. Y hacían que las niñas repitieran, las niñas se los aprendieron, pero también las hermanas se las aprendieron. Fue una buena táctica, ¿no? Si alguien por ahí tiene niños pequeños, se los pueden enseñar y a la vez es una herramienta para que uno mismo los aprenda. Quizás se oiga que está muy lejos el terminar este libro, porque aquí en el mismo libro, ustedes lo van a leer cuando lo tengan, dice que cada uno nos lleva aproximadamente 3 meses, pero tratemos a lo sumo de completarlo, hermanos. La siguiente, pues ya será más participativo, deberá ser más participativo, obviamente porque hay hay cosas que completar y lo vamos a compartir. Porque algunos contestamos una cosa, pero cuando el hermano comparte, me complementa. ¿Sí? Ah, me faltó esto, sí es cierto. La palabra dice así, asado. ¿Sí? Y aquí sí vamos a poder rayar todo nuestro libro ya impreso. Entonces sí les sugiero, lo impriman, lo engargolen y que tengamos cada quien nuestro libro. ¿Cómo ven? Mm, Una pregunta. Sí. ¿Nos va a mandar el PDF, hermano? Sí, por favor, déjenme en el chat de aquí del Zoom. A ver. Sí, nuestra hermana Raquel me sugirió que lo mande el pastor Francisco Limón, pero yo pienso esto, el pastor Francisco no los tiene ustedes en un grupo, sino que tiene un grupo o unos, ¿cómo se llaman en WhatsApp? Listas de difusión. Donde ahí tiene, pero innumerables personas que no estamos aquí. Entonces, para no generalizar tanto el envío del libro, no por nada, sino porque que sea directo para nosotros, entonces les sugiero que ahí en el chat me pongan su nombre y número, únicamente con el propósito de crear un grupo cerrado. Cerrado, ¿qué quiero decir? Que solamente yo podré mandar mensaje en ese grupo. Y Perfecto. los mensajes serán únicamente material que yo pueda compartirles. Sí, pastor. Aquí el propósito es que un día, bueno, a partir de ahora quizás, ¿verdad? Tengamos esa mentalidad y lleguemos a decir, soy un discípulo de Cristo, ¿sí? Voy a aprender de Cristo, de su palabra, y tengo el firme propósito de aplicarlo a mi vida y compartirlo a otros, ¿sí? ¿Podemos poner el número de teléfono? ¿Sí? Ok. Gracias, pastor. Disculpe, ¿cuánto es lo que va a tardar el curso? Lo que pasa que yo entré tarde porque salgo de trabajo ya tarde. Bien. Sí, hermana, cada libro aproximadamente tarda 3 meses. ¿Y ¿Sí? cuántos libros son? Son 3. Ah, ok. ¿Sí? Le voy a compartir. A ver, no, aquí no lo tengo. No. El primero se llama Cómo crecer firmes en la familia de Dios.
El segundo se llama ¿Cómo profundizar sus raíces en la familia de Dios? Y el tercero se llama ¿Cómo llevar fruto en la familia de Dios? No se preocupen, ahí en ese libro, en ese PDF van a encontrar esta información. Cuando ya lo tengan, la siguiente sesión, si Dios nos permite, ya que lo tengamos, ya vamos a echarnos un poquito para atrás en las páginas para aclarar algunas cosas que vienen aquí. ¿Sí? Entonces ya tienen aquí la tarea, si la anotaron o le tomaron foto. Ya le tomamos foto. Bueno, yo pues. Les repito, hay casos excepcionales donde por alguna razón, por alguna justa razón, ¿verdad? No podemos asistir, pero procuremos en lo posible no faltar a más de 2 sesiones, porque es difícil después agarrar Sí. el paso, ¿sí? En mi caso podré entrar aproximadamente 7:20, 7:30. Sí, sí, hermana, quizás en ese tiempo todavía estemos en compartir las respuestas, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿quién quiere compartir lo que contestó en esta página o en este bloque, etcétera? Y Ok. vamos a ir, interactuando en ello. Recordemos, no es un curso metódico, no es una disertación, ¿verdad? No son mensajes, no, es un caminar juntos Ok, en el gracias. discipulado para ir aprendiendo juntos en esto, ¿verdad? Se van a mezclar muchos temas, ¿sí? Quizás de doctrina, teología, varios temas se pueden atravesar, pero pues debemos de estar preparados para ello, ¿sí?